Excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Y bueno, pues yo hoy me siento como en casa. Aparte que estoy como en casa también, pues prácticamente con un invitado que me ha dado esa apertura desde que nos conocimos en poder, pues discutir, conversar, tener puntos de vista acerca de temas relevantes que tiene que ver con la comunidad LGBTTIQ+, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de las acciones afirmativas tan importantes que se han convertido en estos tiempos y en el cual también, bueno, pues ha habido algunas situaciones ahí adversas, algunas situaciones, áreas de oportunidad, por así decirle, en la que tendríamos que tener incidencia. Ya saben, mi nombre es Sofía Guandulain y tengo a David Adrián García de Altavoz LGBT. Bienvenido. Hola, hola Sofía, muchas gracias por invitarme aquí a tu casa. Ahora sí que, directos a tu casa, muchísimas gracias. Yo desde acá, desde la mía, estamos todos en casa, tal cual. Porque, pues mira, estas cosas nos pegan directamente ahora sí que en casa. Este tipo de asuntos, ¿no? Directamente, mejor dicho, no se puede. Totalmente, es algo que en cierta manera las personas que hemos estado visibles en esta lucha hemos dado cabida y pauta a que se llegue a estos escaños, a que en este 2024, por así decirlo, que fue como la jornada electoral pues más persistente, ¿no? En donde elegimos a nuestra presidenta de la República, pero partiendo de ahí, pues en diversos estados hubo como esta posibilidad de tener acciones afirmativas. Obviamente esto no fue gratis, hubo un antecedente, hubo gente que estuvo en, pues ahora sí que en pie de lucha para que se pudieran dar. Y me gustaría justamente saber y empezar por esta parte. Claro, fíjate que es un tema que la verdad para mí es fascinante porque es una cuestión que yo no sabía hasta, bueno, o sea, lo supe hace algunos años, pero bueno, en su momento cuando esto empieza a sonar, México es básicamente pionero en este asunto, ¿no? A nivel regional es un asunto realmente de muy alto valor del activismo mexicano, el que se ha podido lograr esto, y que es algo que hay que reconocer que viene no solamente, no es algo, digamos, como dices tú, no fue gratis, es algo que se ha luchado muchísimo, y no es una lucha que las personas LGBT hayamos hecho solas, es una lucha que viene desde mucho atrás, mucho más atrás. En México tenemos una cuestión también que es bastante particular, que es esta paridad de género en todo, ¿no? Que se llegó, recordemos, como la paridad de género en todas las candidaturas, en todos los puestos, en todo el país, en todo lo que sean puestos de elección, tiene que haber paridad, 50% hombres, 50% mujeres. Las personas no binarias pues, no existimos todavía, sabemos, pero, pero pues ahí andamos. 50% hombres, 50% mujeres, es una lucha que se hizo durante muchísimos años. Las mujeres lucharon muchísimo por este lugar, ¿no? Este respeto de decir, oye, pues si al final de cuentas, haciendo cálculos más o menos, somos la mitad de la población, ¿por qué no somos la mitad de los puestos? Y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, abrió la puerta después a lo que son las acciones afirmativas, empezando primero con las personas de pueblos originarios o personas indígenas, y luego, pues de ahí a todo lo demás, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, personas migrantes, personas LGBT, que me parece que son los grupos que tienen hasta ahorita personas afromexicanas también, eh, que son los grupos que tienen cierta representación y que creo que la forma en que se ha hecho es, eh, digamos, quizá la mejor que podríamos tener. Pensemos si tuviéramos un sistema político honesto y, vaya, ¿cómo decirlo? Si tuviéramos políticos honestos, si tuviéramos unos partidos políticos honestos y que les importara a la gente y que les importara realmente, eh, mira, lo voy a decir de una forma, si tuvieran dos dedos de madre, estaríamos en otro asunto, porque al final de cuentas, los problemas que surgen a partir de estas acciones afirmativas, que pues vamos a hablar de varios de ellos, surgen a partir justamente de eso, ¿no? De la falta de vergüenza política de muchos de estas personas o estos personajes
que pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues van a apartar un lugar para personas LGBT, pues ahora resulta que yo soy bisexual, ahora resulta que soy persona LGBT, soy no binaria, lo que sea, y a eso súmale algo que pasó este año, que bueno, ya había pasado antes, ¿no? Esto, el caso tan famoso de allá de Oaxaca, justamente, ¿no? De hombres registrándose y haciendo campaña como hombres, que fueron, me parece, como 18, recordarás mejor que yo, que hicieron campaña como hombres, pues, don señor Juan Pérez fue y se registró tal cual, con su nombre y todo, y poniendo que era una mujer trans, lo cual, ojo, pues no tendría ningún problema si realmente fuera una mujer trans, ¿no? Y al final dices tú, bueno, ¿cuáles van a ser los estándares de esa mujer trans? Y, no sé qué. Y ahí es donde entramos ya en los problemas. Dices tú, bueno, pues que pase una vez, pero que pase 18. Claro, Oaxaca, ¿cuántos municipios tienen? También a lo mejor en cuestión de... 170. Entonces tú, bueno, pues si 18 candidatos a alcaldes hicieron esa trampa, pues sigue siendo un número pequeño en cantidades, ¿no? Pero de todas formas dices tú, oye, ¿cómo es posible? Pero volviendo a lo mismo, años atrás habíamos tenido los casos donde eh, mujeres que se habían registrado por la paridad obligatoria, sus suplentes eran hombres, eran sus esposos, sus hermanos o eran sus jefes en el partido, renuncian, el caso de este famoso que se le llamó el caso de las Juanitas por este asunto en Ciudad de México de Juanito, un político que hizo básicamente eso, ¿no? Llega una mujer al puesto, renuncian, se quedan los suplentes, que todos son hombres, y desde ahí también se obliga entonces que si una candidatura es de una mujer, la suplente tiene que ser una mujer. Si es de un hombre, tiene que ser un hombre, y así tal cual, ¿no? Entonces, es una cuestión de decir, híjole, es que cada vez se inventan más cosas y entonces cada vez les tenemos que meter más candados y entonces en algún momento ya es más difícil ser candidato por acción afirmativa, por género, por lo que sea. Es más difícil ser candidato con acción afirmativa que ser un político hombre, ¿no? Que pues, tiene todas las de la ley para llegar, para pasar y aplastar los derechos de las demás personas y la representación por la que se ha luchado. Entonces es como, en ese estilo y afloja vamos a estar durante mucho tiempo, pero sí hay que reconocer, después de todo, de toda esta queja, pues sí hay que reconocer que el sistema mexicano y el sistema electoral mexicano eh, y las autoridades y la gente que discute esos asuntos han hecho un gran trabajo en cuestión de al menos planearlo, al menos armarlo, ¿no? En la ley. Tú lees la Constitución mexicana, es una hermosura, lloras de lo bonito que está, ves cómo se aplica, pues no, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. Ves lo bonito que está escrito, ay, mira qué padre, pues sí, tenemos representación, mira qué padre, va a llegar esta gente y va a cambiar el mundo. Pues no, también quienes llegan luego pues no son quizá los perfiles más adecuados, pero pues hay que pensar también, ¿no? Y aquí sí, pues me disculparán también mis amigas feministas, pero pues bueno, no, al contrario, yo creo que ellas pensaron igual que yo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado realmente? Ha cambiado mucho el hecho de que haya mujeres en la política, que ha cambiado muchísimas cosas, pero no ha cambiado todo lo que quisiéramos o todo lo que quizá se hubiera pensado en algún momento que iba a cambiar, ¿no? El sistema es mucho más resistente a eso. Y por supuesto, hay muchas mujeres que llegan a la política y que no llegan con las intenciones de promover una agenda de derechos a favor de las mujeres. Entonces es como, ¿por qué tendríamos que esperar que también quienes lleguen por parte de la población LGBT lleguen con una agenda pro LGBT? Pues no necesariamente, ¿no? Pero bueno. Fíjate que ahorita justo escuchándote y haciendo un poco de retrospectiva, de reflexión, me viene a la mente que fue en el año 2019, ¿no? Que viene a Oaxaca la ley de identidad de género, a la par obviamente con el matrimonio igualitario, dos derechos bastante importantes, ¿no? Que pues catapultan esta visibilidad hacia lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. En ese sentido, y yéndome a las acciones afirmativas, recordemos que justo fue en el año 2018 donde pues viene, ¿no? Toda esta pues postura donde los gobiernos de izquierda toman mayoritariamente el poder y ante esos derechos de progresividad
bueno, pues viene también esa oportunidad de que pues grupos vulnerables como las personas indígenas, las personas afro, como ya lo mencionabas, con discapacidad, tuvieran esta posibilidad de ocupar un escaño en estos ámbitos políticos que muy difícilmente se hubiese podido con gobiernos de derecha, ¿no? Que, bueno, ya sabemos la historia. Algo ahí me resuena, ¿no? Con esta mujer lesbiana que a través del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, se postula y gana, ¿no? Una diputación que fue justamente Patria Jiménez, que es como de los principios, digamos, en donde podemos ver estas figuras que se van posicionando y que no precisamente por tener una expresión de género, ¿no? Enfocada hacia la comunidad LGBT, pero sí por ser mujer, por ser feminista y por ser lesbiana, ¿no? En ese sentido. Y también me recuerda a esta mujer trans, Amaranta Regalado, que fue una de las primeras mujeres que se postula y que desafortunadamente al no haber hecho su cambio de identidad, su nombre reconocido, ¿no? Como varón es el que ponen en las boletas para que pudieran votar por ella y desafortunadamente, bueno, pues no logra un escaño político como tal, solamente la candidatura y se le reconoce obviamente el esfuerzo, se le reconoce el que haya sido la primera mujer trans a nivel nacional, porque fue la primera mujer que se postula para estos escaños políticos todavía antes de que hubiera las acciones afirmativas como tal. Pero ante esos resultados y ante esa visibilidad que existió, ¿no? Donde Patria Jiménez aún siendo feminista, siendo lesbiana, visiblemente, pues no logró como más que posicionar, ¿no? El hecho de la agenda, el hecho de que fuera un partido de izquierda el que la pusiera en este escaño político. Y bueno, pues en el caso de Amaranta Regalado, que digo, se vio ahora en cuanto a estos enfoques y estas perspectivas, que solamente ocupó como un relleno ante esa, pues, posibilidad, ¿no? De visibilizar y de decir, entre comillas, que había una aceptación hacia la comunidad Mushe que todo eso, a final de cuentas, quedó como discurso más que un hecho palpable de serlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Claro, claro, y que por ejemplo en el caso justamente de las muches, en el Istmo, es una cuestión cultural que va mucho más allá todavía, ¿no? Porque estamos hablando también de una tradición indígena, estamos hablando de una tradición que es única de este lugar y que hay también toda esta discusión sobre si, si somos mujeres trans, no somos mujeres trans, si estamos, si entramos dentro de esto, no entramos dentro de esto. Yo he escuchado discusiones maravillosas al respecto porque digo, claro, es que es una, es una cuestión eh, que va mucho más allá del binarismo de género, que va mucho más allá del género occidental y de hombre-mujer y de qué es una mujer y todo esto que nos encanta discutir. Pero bueno, dices tú, ¿cómo metes esas discusiones al sistema político? ¿Cómo metemos todo esto? Y es, híjole, pues bueno, quizá la forma más fácil, pues bueno, como mujeres trans, es, digamos, la parte más reconocida, que se parece más a lo que tenemos en el sistema. Pero tienes toda la razón, al final es una cuestión de, híjole, pues es ir abriendo poco a poco espacios, ¿no? Yo la verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Que hace, en la legislatura pasada, tuvimos 3 mujeres trans a nivel federal en el gobierno, ¿no? Estuvieron, una no me voy a acordar el nombre y me va a matarse de esto, pero tuvimos a la diputada Salma, a la diputada María Clemente, y otra diputada que llegó después cuando, como sustitución de la que era la titular, que era por Movimiento Ciudadano, y se me olvida ahorita el nombre, pero bueno, tuvimos 3 en una misma legislatura, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, 3 es un logro increíble que hayan llegado 3 mujeres hasta ese puesto, 3 mujeres trans hasta ese puesto, que hayan llegado a la Cámara, eh, que el simple hecho de estar ahí es una cuestión, no sé, pero dices tú, bueno, también son 3 de 500. Entonces, bueno, y de ahí cómo le haces, ¿no? ¿Cómo le hacemos para para mover? Y es una cuestión que al final de cuentas yo sí creo que estoy muy esperanzado en que las acciones afirmativas a futuro
vayan construyendo pues esta agenda de derechos poco a poco. Es algo que nos va a costar muchísimo, muchísimo. No podemos esperar que porque llegue un candidato LGBT, que porque llegue Sofía Wendelin, que lucha por nuestros derechos y que estoy seguro que si llegara a algún puesto así, que no sé si quieres o no quieres, mana, pero yo, por ejemplo, yo no quisiera, pero digamos, si llegaras a un puesto así pues no podemos esperar que luches contra el partido para empezar y luego que luches contra el sistema y contra la sociedad, porque al final de cuentas seguimos siendo un grupo discriminado y no por nada, pues es que estas acciones afirmativas pues se supone que para eso son, ¿no? Para permitir el acceso a estos puestos de poder de estos grupos, justamente. Entonces es como, y aparte que, hay que decirlo también una cosa muy importante y que está en el corazón de la ley, son las acciones afirmativas son cuestiones temporales, son cuestiones que se deben quitar, son cuestiones que se deben quitar en algún momento. Eh, lo ideal en una sociedad idealista, como, utópica, pues sería que no tuvieras que poner que tiene que haber 50% hombres y 50% mujeres y que tiene que haber tantas candidaturas de tal grupo y de tal grupo. No, sería que se postule quien sea y que ganen los mejores y que ganen quienes tengan mejor representación, sean del género que sean lo que sea, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso sería lo ideal y que fuera como naturalmente, ¿no? Dijeras tú, pues las mejores para este puesto son estas mujeres, las mejores para este puesto son estos hombres, y así se decidió porque naturalmente es como la sociedad no está pensando en el género y entonces pues por estadística, ¿no? Eso sería, digamos, lo ideal, pero sabemos que no estamos ahí y que probablemente nunca estemos en eso. Entonces, es una cuestión de poco a poco, yo creo que poco a poco va a ayudar, pero ¿sabes dónde creo que está realmente el problema y el asunto de esto? Que es lo que estamos viendo en Chihuahua apenas este año pasado fueron, digo, en 2024, fue la primera vez que hubo ya acciones afirmativas LGBT eh, formalmente, ¿no? Y que ya también fue a nivel federal formalmente. Entonces es una cuestión de apenas estamos empezando en eso acá. En otros lados donde va más avanzado, tampoco es que haya avanzado mucho más, ¿no? Incluso ha habido intentos de retroceso o retrocesos reales en algunos lugares, ¿no? Entonces es como, poco a poco, pero yo creo que el problema está, y como siempre, y voy a decir un cliché, lo siento, el problema está en los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que deciden quiénes van a estar en esas candidaturas, ¿no? La ley dirá lo que sea de vas a poner personas LGBT, pero ¿a quién van a terminar poniendo? ¿Y qué ha pasado en muchos casos? Que pasa mucho con, voy aquí así que señalar dedos, lo siento, a quien le caiga el saco, pero el Movimiento Ciudadano lo hizo mucho y fue y agarró liderazgos políticos, liderazgos LGBT, liderazgos de mujeres trans, liderazgos gays, no binarias, lo que sea, en todos lados donde pudo. Claro que hasta donde yo sé, creo que ninguno llegó de los liderazgos que agarró, pero terminan quemando a la gente, ¿no? Porque es como, a ver, vénganse, vamos a ponerte acá, vamos a ponerte acá, terminan esperanzas algunas personas, sí, no sé qué, las pones en lugares, en candidaturas que bueno, eres Movimiento Ciudadano, igual no vas a ganar. Entonces, como no, o sea, pues ahí sí que ni modo donde las pongan, ¿verdad? Porque, claro, las de Nuevo León, donde sí ganan, pues allá no las ponen, ¿verdad? En Jalisco, donde sí ganan, tampoco les ponen esas candidaturas, ¿no? Eh, Agarran estos liderazgos políticos y también lo hizo Morena, pero tengo muy presente el caso de Movimiento Ciudadano. Van y agarran liderazgos políticos locales, ¿por qué? Porque no tienen gente LGBT en sus partidos, porque no tienen gente que impulse esta agenda desde adentro de sus partidos. Morena lo tiene en algunos lados, no en todos, eh, y generalmente donde tiene asuntos LGBT Morena, al menos lo que yo he visto, se la pasan agarrados de las greñas y pues está bien, para eso son los partidos y para eso somos las, las personas políticas, pues ni modo, así se la pasan. Pero bueno, al menos tienen gente LGBT de dónde escoger, ¿no? Para el momento de las candidaturas. Pero luego, imagínate tú el PAN, ¿de dónde va a estar sacando si ya están obligados? ¿De dónde van a sacar gente LGBT eh, fuera del closet, perdón? ¿Dónde van a sacar gente LGBT que acepte ser LGBT frente a la gente para ocupar una candidatura de ese estilo? Está difícil. Ahora, aquí en Chihuahua, la persona que ocupó la candidatura LGBT o la acción afirmativa para el Congreso del Estado está en este momento como diputada. Entonces, tenemos a una diputada que es una diputada panista, que ha votado con todas las cuestiones panistas
del partido, que se imaginarán cuáles son, eh, pero que a pesar de eso, la diputada sí ha impulsado, y fíjate cómo estamos acá en Chihuahua, ha impulsado junto con diputada del PT, diputadas de Morena, que se discute el matrimonio igualitario. Entonces, ella asegura así con, estoy hablando de la diputada Nancy Frías, Nancy Frías, que ella se asume como parte de la población LGBT, abiertamente lo ha dicho. Eh, y tenemos acá dos diputadas que se asumen así, una es de Morena, que ella también ha impulsado varias leyes, la diputada Jael, y la diputada Nancy, que ella sí llegó por candidatura de acción afirmativa, Jael no llegó por esto. Eh, y digamos, a pesar de estar en el PAN, a pesar de estar en este partido que tiene esta agenda conservadora, sí apoya, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Entonces, como este tipo de cosas, y por eso digo, ¿cómo estamos acá? Porque todavía estamos discutiendo matrimonio igualitario en Chihuahua en 2026. Todavía no se ha aprobado en el Congreso del Estado. eh, y desde el 2015 nos podemos casar. Yo ya me casé, ya me divorcié y tal cual. Entonces, pues bueno, ¿no? Pero ya estoy divagando. A lo que iba es los liderazgos políticos dentro de los partidos son quienes tienen que empezar a impulsar. Las personas LGBT, y ustedes saben, quienes estén viendo esto y están dentro de un partido y son LGBT, pues empiecen a decirlo y empiecen a hacer desastre y empiecen a levantar la voz y empiecen a hacer el, el, la piedrita en el zapato de los liderazgos de Morena, del PT, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del PAN sobre todo, de donde sea, porque bueno, manas, si ya están ahí, y ya están trabajando por el partido y ya le están dando su vida al partido, porque trabajar en un partido es darle tu vida al partido, ¿no? Pues si ya están dándole su vida al partido, pues levanten la mano. Porque mira, yo no digo que vayan a terminar defendiendo la agenda LGBT y que vayan a terminar impulsando los derechos de todos, de todas, de todes. Pues no, quizá no es lo que les toca y quizá no es lo que vayan a hacer, pero que al menos empecemos a ver esos liderazgos dentro de los partidos y que al menos algo se empiece a mover ahí, porque para que las mujeres lograran tener la representación que les correspondía y que pues habrá diferentes opiniones, yo creo que no es todavía la justa representación, apenas tenemos una mujer presidenta por primera vez en más de 200 y cacho de años que lleva esta nación, entonces apenas estamos en pañales en esto de la representación de las mujeres. Pues imagínense de aquí que nos toque a nosotros, pero pues chavos, chavas, chaves, si tienen ustedes ahorita, están empezando y son las juventudes de su partido, pues vayan levantando la mano, porque cuando lleguen a ser las viejas glorias del partido, pues esperemos que sean orgullosamente y abiertamente LGBT. Si son anti derechos y lo que sea, pues mi opinión personal es que pues no lleguen y ojalá no tengan ninguna carrera, pero bueno, si son o no son, total. En cuestiones de visibilidad lo que importa es que estén primero que nada, ¿no? Y ya después discutiremos y nos pelearemos con ustedes cuando estén en los puestos y no hagan lo que se supone que deberían hacer, ¿no? Fíjate que tocas un punto crucial, medular, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, que es justamente la elección a la presidenta de la República. No hay una empatía, por así decirlo, en el sentido de posicionar, ¿no? La figura femenina como líder, como representante de un país. Y entonces eso también nos debería dar pauta o señales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si ya lo hubo o ya lo está, tal vez en próximas, pues pudiera en un momento dado darse la posibilidad de que una persona de la comunidad LGBT pueda posicionarse ante ello. Ya hemos tenido gobernadores, ¿no? Que se han visibilizado, aunque no han manejado la agenda al 100%, ¿no? Siendo LGBTs, como el caso de Chiapas, ¿no? Que su gobernador en su momento dijo que es una persona gay y que en ese posicionamiento de las acciones afirmativas, bueno, pues le dio esa visibilidad y esa postura. Ha habido otros gobernadores, otros presidentes de la República, que no voy a mencionar sus nombres, pero que es bien sabido, que también han formado parte de la comunidad LGBT, pero ante ese acoso, hostigamiento y hacia ese punto llevo mi pregunta, David, en el sentido de algunas acciones afirmativas tuvieron esta ventaja, por así decirlo, de poder posicionarse, ¿no? Como personas de la diversidad sexual
Y ante los OPLES, que son estos organismos estatales, autónomos, electorales, ¿no? Y ante el INE, el Instituto Nacional Electoral, pudieron en su registro poder poner, ¿no? Que eran personas no binarias, que eran personas trans, que eran personas gays, lesbianas, ¿no? Hasta bisexuales, que pudieron ocupar algunos escaños en la política, pero su argumento de no hacerlo público o de no en campaña mencionar la agenda LGBT fue para mí un argumento un tanto tonto, porque habiendo activismos que estamos poniendo la carne de cañón en el sentido de, pues sí, yo soy mujer trans y es muy difícil que pueda pasar desapercibida o que pueda omitir que soy una mujer trans, o hay hombres gays, ¿no? Que son abiertamente gays, como el caso de Jaime López Vela, que también es una acción afirmativa de las diputaciones federales, como ellas, se dieron esta virtud, por así decirlo, de omitirlo en un posicionamiento de seguridad propia. ¿Cuál es tu postura o tu visión ante esta situación? Mira, yo creo que a los tibios no los quiere ni su mamá. Y es una, y me perdonarán algunas de estas personas que mencionas tú y otras que no mencionaste directamente, pero que sabemos de quién estamos hablando. Son personas que al final de cuentas están en el poder o llegan al poder por el poder y realmente no están por servir una agenda de derechos humanos, están por servir una agenda del partido en el que están. Y mira, mi postura es que pues se vale, es una cuestión que pues está ahí, nadie tiene por qué, creo que el estar en una acción afirmativa y eso es algo que hemos discutido mucho, o al menos yo he visto que se ha discutido mucho y que hemos dicho es que lo importante de estas acciones afirmativas es que se promuevan nuestros derechos y que se tenga, que quienes lleguen con esta agenda. Y estoy de acuerdo que sería lo ideal, sería lo que quisiéramos, sería lo que estaría chido, ¿no? Que la gente que llega a un puesto de poder de ese nivel llegue con una agenda de derechos humanos. Y estaría chido que todos los partidos y que todos los candidatos llegaran con una agenda de derechos humanos, no nada más quién, porque entonces va a ser así como que, bueno, pues nuestros derechos nada más los van a legislar los 3, 4 que lleguen al poder y los demás pues se van a hacer patos, porque si no, pues ahí están ellos, ahí están. Así que espero que esto no si lo tienen que censurar, lo siento, ¿no? Pero ahí están los jotos que elijan ellos, ¿no? Pues no, o sea, al final de cuentas es como, y volvemos a lo mismo, tuvimos ya 3 mujeres trans en la Diputación Federal y te pones a ver, bueno, pues, ¿qué lograron? Y pues, si te pones a ver así como que por números o lo que sea, pues también está muy, muy difícil que entre ellas hubieran hecho, y bueno, en el caso específico también entre ellas, pero que tres de 500 o dos de 500 que fueron la mayoría del tiempo, hubieran logrado algo, pues no, hubiera estado muy difícil. Mi postura es que si lo vas a hacer así, si vas a llegar a ocupar una acción afirmativa eh, y no vas a hablar de que eres parte de esa población y vas a estar, y después, eh, pues bueno, ya sabemos o podemos saber qué tipo de persona vas a ser cuando llegues al cargo, ¿no? ¿Qué tipo de, si no hablaste de esto durante la campaña, ¿por qué tendríamos que esperar que cuando llegues al puesto hagas algo por nosotros, nosotras, nosotros? ¿Por qué tendríamos que esperar eso? Pues es obvio que no. Y creo que, como decía ahorita, se vale. Creo que se vale, creo que es una cuestión de que el electorado tiene que ser lo suficientemente maduro para saber escoger y saber, ahora sí como cuando va uno a comprar frutas, ¿no? Que sabes escoger entre las mejores, las peores, y las tocas y todo. Así debemos saber escoger a nuestros políticos. Y mira, por no saber escoger es que llegamos a cosas como las que hemos tenido en México. Y pues no hablemos en otros lados, ¿no? Estamos ahorita hablando aquí en México, pero pues guiño, guiño, fíjense cómo está el mundo ahora, por no saber escoger, ahora sí que realmente a quién queremos que nos gobierne. Allá podemos entrar en un asunto mucho más profundo de que si la democracia y que si las elecciones y lo que sea, pero fíjate, acá en Chihuahua
Tuvimos digo, apenas te decía que teníamos acciones afirmativas apenas las elecciones pasadas, pero desde hace varios años ha habido candidatos LGBT, específicamente candidatos hombres gays. Ha habido ya también varias mujeres trans y lesbianas antes de que hubiera todo esto de las acciones afirmativas. Pero justamente lo que pasó en algunos casos, hay actualmente personas que fueron candidatos que hoy pues no están ya en los partidos, o algunos sí y otros no, pero algunos hablan como de sí, yo cuando fui candidato y que anduve por las colonias y no sé qué tanto. Y dices tú, cállate, mano, o sea, tú no anduviste, o sea, tú no fuiste a hablar con doña Chonita de derechos gays, de derechos LGBT. Tú fuiste a decirle que voten por mi partido porque mi partido es lo más fregón y lo que sea, y está bien, para eso te pagaban o para eso, según tú, pues para eso vendiste tu tiempo, perfecto, pero luego ahora andan diciendo como que no, sí, es que yo cuando fui político y no sé qué, y no hicieron nada, ni candidatura, bueno, ni llegaron al puesto, y algunos que sí llegan y no hacen nada, y tiempo después están como, sí, es que yo que fui la primera, el primer, que tenemos esa obsesión horrible en México por ser el primero en algo. A mí no me cuenten, vamos a ser los últimos, y ni modo, pero así yo que fui el primer político gay de Chihuahua y no sé qué dices tú, pues sí, pero como buen político, pues no hiciste nada, ¿no? Entonces, como, mi postura es, a esa gente hay que identificarla y decir, bueno, pues así como está, así de tibio como es ahorita, así de tibio va a ser el momento de defender las cosas. Y recordemos, ojo, una cosa son los derechos LGBT, que es una cuestión de derechos humanos y que tendrían que defender todos, todas y todes. Es algo que se tendría que defender más allá de seas quien seas, porque estás prometiendo proteger una constitución que dice que se está prohibida la discriminación, entonces deberías trabajar a favor de eso, pero bueno. Pero recordemos que estas personas llegan a un puesto de poder donde pueden escoger, donde hay muchísimas cosas más que elegir. Es una cuestión de que están representando a toda la sociedad, no nada más a nosotros, y que es una cuestión donde puede haber un montón de tranzas y puede haber y que ha habido y sabemos, ¿no? Entonces, piensen ustedes a qué candidato quieren. Y la verdad, al final de cuentas, esto de las acciones afirmativas es para las candidaturas y lo que sea, pero yo sí prefiero en muchas ocasiones un buen candidato, una buena candidata cisgénero heterosexual, que sea aliado, que sea aliada y que además sepa de otras cosas. Porque esa es otra. Si no tenemos estos liderazgos en los partidos, pues llegan y agarran a cualquiera que solamente sabe a lo mejor de derechos LGBT y pues no es por hacernos menos, pero muchos no sabemos. O sea, yo por ejemplo digo, yo no llegaría a uno de esos puestos porque yo qué sabría yo qué voy a andar sabiendo de legislar sobre el agua, que es un tema acá muy fuerte en Chihuahua. Legislar sobre cuestiones económicas, pues a lo mejor no, pero bueno, tampoco los que están ahorita saben mucho. Yo creo que justo, ¿no? Estamos en esta situación en la que el hecho de ser parte de la comunidad LGBT no es como la garantía, ¿no? De muchas cosas, pero en cierta forma los que están, yo creo que sí les ha tocado luchar contra corriente en muchas situaciones. Lo hemos visto, bueno, en algún momento que tuvimos en estas escuelas de liderazgo, que gracias a Jack México, que nos pudo reunir a muchas personas y que justamente también tuve la posibilidad de conocerte, David, cómo vimos, ¿no? Estas acciones afirmativas en otros países como Ecuador, como Colombia, ¿no? Salvador, que en cierta manera, pues sí, tenían muchos obstáculos para simplemente poder tomar la tribuna, o sea, ni siquiera presentar una iniciativa como tal, el simple hecho de tomar la tribuna era motivo de que otros legisladores pues les hicieran bullying y esto hablando pues de la plataforma pues más importante del país y que en cierta forma se puede visibilizar por las transmisiones, ¿no? Por las noticias, que no hablemos de lo que pasa pues ya a nivel local, ¿no? O en el interior, como también pues definitivamente es un obstáculo muy grande. Pero vamos a ir a hacer una pausa de textiles, texturas y transparencias. Vamos a regresar con más de David, por supuesto, y con estas posturas
que en cierta forma pues ponen, ¿no? En tema el hecho de cuál es el papel que deberían de tener estas figuras políticas, cuál es el papel que deberíamos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, en cierta forma de posicionarnos, ¿no? Sabemos que en México, pues a través de este censo de población que se hizo, pues dice que somos 5 millones de personas que pudimos en cierta manera visibilizar, ¿no? El hecho de que somos parte de la diversidad sexual en México. Algunas otras reservaron ese dato y es válido también, pero pues si 5 millones que fueron visibles, pues otros cuantos más que no lo son, pues ya es una población o es un sector poblacional que definitivamente tendríamos que, pues ahora sí que darle cabida en las decisiones y el rumbo de este país. Pero vamos a la pausa y regresamos con más. Hola amigos, yo soy Abraham Barrios de Carama Travel y de Be Proud Travel. Ser Mushe es una raíz, es un futuro, es cuidar, celebrar, resistir y sobre todo gozar. Gracias por enseñarnos que el tercer género no solo es una categoría, es una bendición, es una forma de amar, de cuidar, de existir. Regresamos, estamos en Textiles, Texturas y Transparencias con nuestro invitado David Adrián, que es de Altavoz LGBT, este medio de comunicación que se dedica justamente a visibilizar todas las noticias, todos los pormenores, cosas relevantes que se van gestando, obviamente, en este movimiento LGBT más, y de verdad que me da mucho, mucho gusto tenerle en este espacio. Ya saben que los miércoles a partir de las 6 de la tarde tenemos un capítulo nuevo en estas entrevistas, en estos testimonios de vida y por supuesto también en estas historias muy, muy gratas y a veces no tan gratas. Yo sospecho que Pero muchas veces no tan gratas, amiga. sí, desafortunadamente, desafortunadamente se da y de verdad que pues ha servido, ¿no? Para justamente darle voz, darle cabida a que no todo es color de rosa, pero a final de cuentas, pues son vivencias que se tienen que poner sobre la mesa, son temáticas que existen y que se tienen que, pues, visibilizar en ese aspecto. Pero justo hablando de las acciones afirmativas, nos quedamos en esta situación donde a veces, pues, justo, ¿no? Hay una situación también de capacitismo en este sentido, donde, y yo también cometí el error en un momento dado, y lo digo así como tal, porque yendo a las experiencias, ¿no? Que nos da la propia vida y que nos da este movimiento, el poderlo poner. Es en ese sentido de, ay, pues es que yo no me siento capaz, es que de pronto como, digo, pero al final de cuentas, y más siendo sectores vulnerables, yo creo que somos las personas que más entendemos de estas deficiencias que hay en cada uno de los sectores, ¿no? Tanto institucionales, gubernamentales, la sociedad civil, la sociedad organizada, estas áreas de oportunidad que en cierta forma pues nos vulneran, ¿no? Y lo digo tan categóricamente como en el sentido justo de no tener una vivienda digna, ¿no? El difícil acceso a la salud, ¿no? Sobre todo siendo una persona trans, el cómo en cierta forma no tener un empleo formal también te pone en una situación de precarización, ¿no? Y donde pues prácticamente creo que las personas, indistintamente de su clase social, ¿no? Sabemos que a estas alturas del camino pues ya ni siquiera existe una clase media, ¿no? O sea, es el extremo de clase alta a clase baja totalmente. Entonces, en esas problemáticas, pues simple y sencillamente hay algo en que sí nos vemos inmersos, en que sí hay esta posibilidad de poner en la agenda estas problemáticas, algo que he visto y hemos seguido justamente en estos últimos meses, es esta postura política que ha mostrado la diputada local, Diana Sánchez Barrios, una mujer trans,
que pues llegó, ¿no? A esta legislatura de la Ciudad de México en este periodo y ha visibilizado desde el comercio informal hasta las problemáticas que avasallan en cierto momento a las mujeres trans en específico, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente yo creo que habría como que replantear el hecho de que siendo también de otros grupos vulnerables o siendo de esta secta política, ¿no? Que ahorita ha tomado pues el mayoriteo en cada una de las cámaras, tanto la alta como la baja, pues ver la posibilidad también de que democráticamente pues estas acciones afirmativas no sean tan complicadas. ¿Cómo lo ves desde esta postura o esta visión o lo que acabo de mencionar, David? Yo creo que sí tienes mucha razón en señalar todo esto y esta cuestión de clase creo que es algo que no está contemplado todavía, por ejemplo, en estas acciones afirmativas y es una cuestión que pues no hace falta más que voltear a ver los congresos, ¿no? Y ver quiénes están en esos lugares, porque pues podrás a lo mejor ser no sé, o sea, no están en esos lugares, digamos, realmente, si pusiéramos a México en lo redujéramos a 100 personas, ¿no? Y entonces vas a tener, no sé, quizá tendrás que hacerlo, bueno, decíamos que en las personas LGBT somos más o menos el 5% según el INEGI, y ya decíamos seguramente somos más. eh, pero bueno, si redujéramos México a 100 personas, al menos 5 tendrían que ser personas LGBT, ¿no? Por ejemplo. Em, si nos vamos a la Cámara de Diputados, que son 500, pues entonces ahí tendríamos que ser 25 personas LGBT, más o menos, si estuviéramos en una cuestión realmente representativa y donde la Cámara realmente fuera una representación real de México. Bueno, ¿cuántas de esas personas, de esas 500 personas, independientemente si son mujeres, si son hombres, si son LGBT, si son indígenas, personas con discapacidad, etcétera, 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 cuántas de esas personas tendrían que ser personas pobres? ¿Cuántas de esas personas realmente serían personas de clase alta? ¿Cuántas de esas personas realmente, o sea, los números no dan para nada, ¿no? O sea, al final de cuentas es una cuestión que no da y simplemente el estar ya en un puesto de poder de ese tipo, incluso a niveles locales, pues pues ya obviamente estás accediendo a un nivel de vida que no, que aunque hayas sido pobre antes, pues en ese momento ya no lo eres porque ya eres diputado, ¿no? Entonces es como, bueno, es una cuestión mucho más compleja que simplemente decir, bueno, vamos a poner a representar tal cual el país. Pues no, no es exactamente así, pero realmente al final de cuentas sí debería haber una representación real en cuestiones de decir, bueno, que esa gente realmente viera por quién está gobernando. Y eso es algo que va mucho más allá del tema de las acciones afirmativas, porque es como, eh, si nos vamos a números, estás gobernando para mitad hombres y mitad mujeres, digamos, ¿por qué no estás legislando para esa mitad de tu electorado, ¿no? De las mujeres? ¿Por qué no estás legislando por sus derechos? ¿Por qué no estás legislando en contra de la violencia, etcétera? Eh, ¿Cuánta parte de tu distrito específicamente son personas que viven en la pobreza extrema? ¿Por qué no estás legislando para ayudarlas en eso? ¿Cuántas de esas personas son personas que a lo mejor migran, ¿no? Hay municipios en México donde muy buena parte de las familias son familias que no tienen a los padres porque se fueron a Estados Unidos a trabajar. Pasa mucho en estados como Michoacán, pasa mucho también en estados acá del norte, por supuesto, ¿no? Eh, y no hay, digamos, ese tipo de apoyos a estas familias o hay algunos, ¿no? En unos y otros no. Entonces es una cuestión bastante más complicada. Creo que, como decía hace rato, ¿no? Tú ves la ley y lloras de lo bonita que está escrita y ojalá así de bonito como escriben, así gobernaran y así trabajaran. De hecho, algo que he visto, ¿no? A través de estas posturas políticas, ¿no? Sobre todo lo que en noticieros se da y comentaban, ¿no? Cómo haciendo la comparación de la constitución que tiene Estados Unidos, es equiparable lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en este año de gobierno que ella lleva, donde ha puesto 23 reformas a la constitución
y lo comparan con el periodo que lleva Estados Unidos en esta, pues desde Washington, ¿no? O sea, como en estas posturas de que han sido esas mismas 23 reformas que Claudia Sheinbaum puso en este año legislativo, las han puesto desde el periodo del primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, sí, ha sido como una crítica dura en el sentido de cómo ha sido la flexibilidad en cierto punto de poder modificar nuestra Carta Magna, pero hasta dónde esto pues ha servido para un avance social, un avance en progresivo, porque aún seguimos teniendo muchas pues deficiencias, ¿no? Sobre todo en el ámbito de acceder a la justicia. Cuántas compañeras trans hemos padecido, ¿no? De ciertos atropellos a nuestros derechos y han sido mínimas o nulas las personas que hemos podido acceder a esta justicia como tal, ¿no? Ahorita el caso tan sonado de Natalia Lane, que hace 2 años fue víctima justamente de intento de feminicidio y cómo hasta ahora, ¿no? Está en un estira y afloja, porque también obviamente no hay como un dictamen, ¿no? En el que pareciera que sí se le va a dar justicia y cabida a ese acto que cometieron en contra de ella y sobre todo en agravio a su vida y que sigue. Yo creo que ahí es importante ver, por ejemplo, esto que dices de las reformas en México y la comparación con Estados Unidos, porque es interesante cómo, cómo manejamos acá las cosas, porque el caso de México sí es un caso, digamos, particular en ciertos sentidos, y la Constitución mexicana es también, en ciertos sentidos, un caso muy particular, porque la Constitución mexicana tiene luego artículos que muy específicos, muy, acasos muy, muy, muy específicos que en otros lugares, como en Estados Unidos o en otros países, se manejan en leyes secundarias. En México también tenemos un montón de leyes secundarias, pero nuestra Constitución aparte es enorme. La Constitución de Estados Unidos me parece que o sea, es un pergamino, o eran como 4 o 5, entonces dices tú, bueno, pues claro, para hacerle, es como el fundamento, y aquí en México quizá ese fundamento podrían ser los artículos que te enseñan en la primaria, ¿no? Así los más, que si el 123, que si el artículo primero, que si el artículo cuarto, que si no sé qué, todos estos que no me voy a atrever a decir de qué son, porque tampoco me voy a poner el pillo solo. Claro. Pero bueno, sabemos cuáles, ¿no? Este, y justamente lo que decíamos, ¿no? Las acciones afirmativas son una cuestión también muy específica y muy particular que se puede tomar como modelo en otros lados. Y yo recuerdo en ese congreso que mencionabas tú ahorita, en el que nos conocimos en persona, que allá había gente de Brasil que decía, bueno, que ellos estaban armando como eh, una bancada LGBT de diferentes partidos que han llegado al Congreso, porque justamente no les hacían caso, y ahora sí que los tiraban a locas, así que mejor dicho. Y bueno, este, eh, y que ellos mismos decían, ¿no? Que yo veía mucha gente de países de Sudamérica diciendo como, ay, fíjate que, o sea, estamos viendo esto de las acciones afirmativas, qué interesante, queremos llevarlo a nuestro país, porque allá no hay, y nos parece como que una forma muy, muy padre de cómo lo están haciendo. Y me resultaba muy interesante, ¿no? Porque decía, híjole, pues nosotros con el problemón que traemos con esas cosas, que en aquel entonces, que era 2021, 22, Sí, ya traíamos como que encima ya traíamos la experiencia de las elecciones anteriores, cómo había estado todo el asunto, ¿no? Cómo había, pues ya habíamos tenido muchas usurpaciones. Estaba yo ahorita viendo, durante la pausa, los casos de usurpaciones así como más gachos. Digo, el más quizá documentado que decíamos ahorita de Oaxaca, ya vi, fueron 17 falsas moches, ¿no? En 2018, ¿no? Entonces es como, híjole, es una cuestión de justamente que preguntabas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? El camino es una cuestión que está llena de baches, está llena no hay una ruta que seguir. Yo creo que hay una ruta que no seguir, ahorita que estábamos comparando con un cierto país vecino norteño.
Hay una ruta que no seguir claramente, ¿no? Que es la ruta del fascismo y es la ruta del autoritarismo y los antiderechos. Creo que es claro, espero, nadie experimenta en cabeza ajena, pero espero que al menos este ejemplo nos diga, bueno, o sea, ¿qué tanto podemos permitir que ciertos perfiles que están de acuerdo en ciertas cosas con gente como el presidente de Estados Unidos actual lleguen a puestos de poder? Porque son esas mismas personas luego las que van a poner obstáculos en las leyes para que luego pasen, que cuando pasen cosas, volviendo por ejemplo al caso de Natalia, como el de Natalia, pues haya un montón de trabas para que pueda acceder a justicia en un caso, por ejemplo, que es tan claro y tan indignante el que todavía se esté discutiendo, ¿no? Y que hablamos, por ejemplo, de casos de mujeres trans que han sido asesinadas y que la hazaña con la que se les sigue discriminando de, después de todo lo que sufrieron en vida, la hazaña con la que se discrimina a sus familias cuando sus familias están en el caso, o a sus amigas cuando son quienes terminan haciéndose cargo de los asuntos, es, es indignante al final. Y todo eso, volviendo a lo mismo, es culpa de un sistema que está hecho sobre el patriarcado, sobre eh, pues es un sistema podrido, ¿no? Y pues si ya nos queremos meter ese lodazal, pues mira, no vamos a salir nunca. Y creo que eh, es por eso mismo es que tenemos estas usurpaciones en acciones afirmativas, por eso es que tenemos estas sinvergüenzas que llegan a ocupar espacios de mujeres, haciéndose pasar por mujeres trans y ocupando ya no nada más una cuota LGBT, porque ni siquiera se registran como acción afirmativa LGBT, sino que están ocupando una cuestión de género. Y entonces es todo por lo que se luchó en los 2000 y desde mucho antes, pues, pero lo que se logró en la paridad de género, lo que sea, a la basura por culpa de un sistema que premia, eh, premia la trampa y premia el, pues ahora sí que fregarse al otro, ¿no? Y el que más friega es el que más gana. Porque, fíjate, de todas estas personas que hemos visto que se les acusó de no ser personas LGBT y de de que estaban cometiendo realmente un fraude, ha habido un caso de una persona a la que revocaron su candidatura y su elección. Un caso. ¿De cuántos? Yo creo que sí son bueno, más de 100 fácil casos que ya ha habido de usurpaciones y solamente uno ha llegado y ha habido decenas más que llegaron a tribunales, que llegaron a las últimas instancias y en las últimas instancias les dijeron, pues es que no les puedes reclamar más, no les puedes decir más, porque cumplieron los requisitos. Y los cumplieron. Y ahí sí, ¿cómo le haces? Y es otra vez, porque ¿quién hace la ley? Pues la gente que sigue en el poder y gente que va a seguir y que quiere seguir ahí mismo. Ellos mismos se encargan de escribir sus propias leyes y decir cuánto van a ganar y cuántos días de vacaciones tienen. Las noticias que vemos todo el tiempo nos indignan así de que se aprueban aumento a los diputados y no sé qué. Pues qué padre, ¿no? Si yo decidiera también cuánto gano, no, hombre, estarías viendo aquí, ahorita no estás viendo una pared de mi casa, pero estarás viendo una mansión. Sí, es lamentable, ¿no? Como justo hemos visto, ¿no? A través de, pues, estos actores políticos, como el despilfarro, el hecho de que se sienten omnipotentes, ¿no? De que yo lo traduzco también como que hay una revancha, ¿no? O sea, desde pues, este posicionamiento con el expresidente AMLO, en el sentido de cómo pareciera que es un castigo, ¿no? A la sociedad por tantos años haber tenido como gobierno a agentes neoliberales y
y cómo ahora pues viene escrutinio, ¿no? Social de decir, bueno, pues ahora vamos a tomar lo que nos corresponde, porque durante muchos años estuvimos en la lucha y ahora, pues es momento, ¿no? Si no, ya no habrá otro momento como tal. Y así como van y a como se ha pintado la realidad, desafortunadamente yo creo que va a suceder que no van a poder continuar estos actores en específico, ¿no? Digo, ya en sí las corrientes, los partidos o lo que sea, pues simple y sencillamente pues tendremos que ser como más objetivos y más ópticos en el sentido de saber elegir. Pero quiero justamente que hablemos, ya mencionaste a estas usurpaciones que hubo en el 2018, de estos 18 personajes, que también tengo ahí mi lectura en cuanto a ello. Aquí en Oaxaca ha habido como muchos movimientos, ¿no? En el sentido de querer tener esa justicia social que se busca y cuando se accede a ella, ¿no? Ya sea por los medios que tenemos a la mano, las herramientas como los amparos, como las demandas, ¿no? Los litigios, pareciera que los partidos políticos solamente dan la vuelta y esquivan y buscan la forma. Y justo en esa situación, ¿no? De estas usurpaciones, igual, ¿no? Habíamos personas en ese tiempo que estábamos en los inicios de querernos visibilizar, de buscar, ¿no? Esa justicia social que se buscaba para la comunidad LGBT y bueno, pues ahí va, ¿no? La situación de estas usurpaciones como para que en cierta forma nos amedrentáramos, nos hiciéramos menos, dijéramos es pan con lo mismo, nos desanimaran, pero al final no lo lograron, ¿no? Son cuestiones del poder, lecturas muchas, ¿no? Las que hubo en ese momento, pero viene esta posibilidad ya con las acciones afirmativas como tal, con los lineamientos plasmados, y aún así los partidos políticos se las ingeniaron para poder, en cierta forma, posicionar a su gente, ¿no? Y estamos hablando en específico, y digo, en estos últimos días va a haber como que mucha relevancia en esta parte de la acción afirmativa en la que fue la Cámara o la Diputación local, que es justamente la legisladora Daniela Taurino. ¿Qué lectura le das a esta situación? Que justamente también cuando se da su candidatura, tuvimos ahí una interacción que en cierta forma, pues sí había una postura, ¿no? Firme, que desafortunadamente después se fue como empañando y como diluyendo. Sí, fíjate que este caso es un caso que yo cubrí en su momento porque tengo la fortuna, nunca he ido a Oaxaca y tengo la fortuna de conocer mucha gente de allá y tengo que ir para Tienes que verlos, venir. tengo que ir, sí, para verlas en persona a todas, todas, todas. Em, pero justamente, ¿no? Me dicen, oye, me echan una llamada, fíjate que está pasando esto acá, necesitamos que nos ayudes, que nos eches la mano porque nadie nos está haciendo caso acá y no sé qué. Y yo, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y al final, entrar al caso de Daniela Taurino es una cuestión muy específica de su caso y que es una cuestión que si bien es un caso que no a nivel, digamos, nacional no fue tan sonado, ¿no? Y no sé realmente, ahorita se acaba otra vez de reavivar, ¿no? Pero bueno, pues es algo que probablemente le persiga a toda su legislatura. Y que bueno, y ojalá no nada más le persiguiera, sino que tuviera algún tipo de consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó con Daniela Torino? Para quienes no sepan, eh, ella es una legisladora que estuvo trabajando en un municipio, en Santa Lucía del Camino. Fue por la coalición de Morena, Partido Verde y Fuerza por México. La pusieron como en 2024, la nombran coordinadora de la diversidad en Morena. ¿Qué pasa? Que cuando esto pasa a nivel local en algún estado, y lo hemos visto varias veces, no es la primera vez que pasa, digamos, en otras partes, cuando llegan y nombran, llega la persona de Morena Diversidad y dice, por el poder que me otorga el partido y con su espada, ¿no? Les nombra caballero, caballera, caballeriza. Tú vas a ser la persona que dirija Morena Diversidad aquí a nivel local. Es porque le quieren dar a esa persona un puesto
político, normalmente, ¿no? No digo que ese sea el objetivo de ese puesto, al contrario, el objetivo de ese puesto debería ser eh, fomentar liderazgos políticos dentro del partido para que luego de esas personas salgan los candidatos que vayan como acción afirmativa o no, porque no las personas LGBT no necesariamente tendrían que ir por acción afirmativa siempre, pero bueno, para eso son, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ese debería ser, creo yo, eh, ese puesto, para eso debería ser ese puesto, no para ensalzar a la persona que está ahí arriba, ¿no? Saludos a la gente de Morena Diversidad. Y bueno, ¿qué pasa? Que ponen a esta persona eh, y me dicen los activistas, yo hablé con mucha gente de Oaxaca, hice un reportaje, por ahí está en Altavoz LGBT, si buscan Daniela Taurino, Altavoz LGBT, lo van a encontrar, y hablé con mucha gente que era simpatizante de Morena o que estaba trabajando en Morena y que me decían, es que no estamos de acuerdo con esto. Y yo le decía, bueno, ¿puedo ponerte en el reportaje? No, porque es que el partido me va a decir algo. Y decía, no, pues de mucho me sirve entonces que me platiques, si no lo puedo poner en mi reportaje. Pero bueno, sepan que detrás de ese reportaje, yo no soy de allá, entonces todas las pistas que estuve sacando, pues me las fueron dando otras personas, ¿no? De allá, así como que, pues fíjate, pasó esto, pasó aquello, no sé qué, ya fui documentando cosas. Y ahí está el reportaje, ¿no? O sea, de que le dan la candidatura, le dan, perdón, la coordinación estatal de Morena, de diversidad, y empieza a hacer foros. Y lo que dicen los activistas es que antes nunca había habido como una cuestión, ella había sido creo que secretaria del ayuntamiento o un puesto, algo así, a nivel, digamos, municipal. Y dice, pues es que cuando estuve en ese puesto nunca hubo ninguna acción a favor de la diversidad, no, incluso hay algunas acusaciones eh, de cuestiones de discriminación que hubo durante su cargo y bueno, otras cuestiones de corrupción que también están documentadas, que yo no, eso no es en el reportaje porque no es parte de, pero, o sea, buscando su historial lo encuentran. Y digamos que, bueno, es una persona mira, no quisiera yo calificarla, es una persona política, es una, una política local, ¿no? Lo que sea que eso signifique, eso que están pensando, eso es. Entonces, empieza a hacer foros, ¿no? A favor de la diversidad y traer activistas y eventos culturales y lo que sea. Y lo interesante es que en estos foros, que es donde empieza como a visibilizar su perfil como directora o coordinadora de la población LGBT, o bueno, de la coordinación LGBT de Morena, y empieza a hablar de que, bueno, yo soy una persona aliada, siempre soy una aliada permanente, empieza a hablar de la población LGBT en tercera persona, de ustedes, ellos, ¿no? Eh, Nunca se asume como tal, como persona LGBT, y al momento de y bueno, eso, digamos, pasa, están ahí los videos, ¿no? De TikTok, donde están estos discursos, ¿no? Y que dice, y que mira, si no le hubieran dado la candidatura, dices tú, qué buena onda, porque bueno, sí estaría padre que ese puesto de coordinación del LGBT, pues se le da a una persona LGBT, pero si le da a una persona aliada y hace un buen trabajo, chido, ¿no? O sea, si su trabajo no es llegar al puesto, sino fomentar liderazgos, chido, pero no fue eso, porque después de eso, entonces llegan al momento de dar candidaturas y le dicen, ah, pues mira, vamos a dar la candidatura de acción afirmativa LGBT a Daniela Taurino. ¿Por qué no? Pues es la coordinadora de lo LGBT, pues debe ser, ¿no? Y se desata toda esta controversia a nivel local, que por lo mismo yo creo que por la cantidad de puestos políticos que se eligen allá, o no sé, es una cuestión como que quizá difícil hacer un escándalo mucho más grande si no estamos hablando ya de quizá de puestos mucho más altos, pero dices tú, bueno, ¿qué tantos puestos mucho más altos puede haber que una diputación estatal? ¿No? O sea, es como que sí, desde eso sigue el gobernador, ¿no? Entonces es como, híjole, entonces se me dio hace algún escándalo, igual pues gana, ¿no? Este reportaje que lo pueden ver está escrito, digamos, durante la campaña. Por supuesto que jamás me contestó el teléfono, ni ella, ni el coordinador de Morena, ni otra gente. Y yo les decía, bueno, a ver si ustedes son tan amigos y tan dentro del partido están, pues pásenme a alguien. No, es que fíjate que el partido y que esto y que lo otro y no sé qué. Perdón, no es porque ya luego me van a reclamar. No es reclamo, al contrario, ¿no? Así es el periodismo y así es de las fuentes y por supuesto que entiendo
que así se manejan luego las cosas dentro de los partidos, ¿no? Y así nos manejamos también desde el periodismo, ¿no? Y luego así es como se saben las cosas. Y así es como este caso lo documento, ¿no? Y es una cuestión de que ahorita justamente hay otra vez un enojo y están haciendo peticiones para que la quiten del partido y todo. Porque al final de cuentas, pues tampoco he trabajado por la comunidad, que me voy a morder la lengua, porque hace un momento dije, bueno, es que no tendría por qué hacerlo forzosamente, no sé qué. Pero bueno, pues ya al menos, si ya usurpaste, eh, supuestamente, una candidatura. ¿Y por qué digo supuestamente? Vamos a tocar un tema espinoso, Sofía. Adelante, adelante. ¿Cuál es el requisito para llegar a ser parte de una acción afirmativa LGBT? Simplemente decir que eres LGBT. Y en mi posición está bien. Creo yo que es lo correcto. Tenemos posiciones de otras personas y Ociel Baena, magistrada, que le mencionamos a cada rato pobrecita que le mencionamos todo el tiempo para bien y para mal, pero Ociel, por ejemplo, era una de las personas que decía, no, es que tiene que haber otra cosa, tiene que haber más eh, y entonces empieza a haber esta cuestión de la autoadscripción calificada, de que tú tienes que llegar y decir, bueno, sí soy LGBT y aparte tengo este respaldo de esta organización o tengo no sé, este compromiso con la comunidad, etcétera. Y en esta, digamos, en esta elección en Oaxaca, 2024, había ese requisito, ¿no? Lo pusieron durante la campaña y durante los procesos, el tribunal lo tumbó porque era ilegal, porque ahora sí que, pues es meterte ya con la identidad de la gente, ponerles un requisito extra, ¿no? Y que al final de cuentas, como decías tú, mencionabas al principio el caso de Amaranta, ¿no? Que bueno, le ponen no había hecho su cambio porque pues también no sé si ya se podía o no todavía, ¿no? O todavía era por amparos, ¿no? En los años, principios de los 2000, entonces era como, pues sí, y aparte en ese entonces ni siquiera, ahorita ya puedes poner tú en Don Mario Bros, ¿no? Así en la boleta, ¿no? Ahora ya se ponen, el Bronco se puso el Bronco y así, en ese entonces no. Pero bueno, regresando acá, Daniela tenía el respaldo de organizaciones, quienes fueran, ¿no? O sea, no me voy a poner yo a cuestionar, eso les tocará a los de Oaxaca, pero yo no me voy a poner a cuestionar si las organizaciones eran o no eran legítimas, pero también eso se puede falsear. Entonces es como, eh, digo, el caso estamos hablando en específico, pero es lo mismo que pasó con todos. Alguien que llega y dice, yo soy LGBT, pone, tacha, digamos eso, ya está como acción afirmativa, y, y es muy difícil comprobarles que no lo son. Porque ¿cómo le compruebas a alguien que no es LGBT? ¿Cómo compruebas que alguien no es gay, que alguien no es lesbiana, que alguien no es trans? Creo que en el caso de personas trans es más fácil hasta cierto punto y por fácil es todavía muy difícil. ¿Cómo compruebas que alguien no es trans? ¿Cómo compruebas que alguien no es, pero cómo compruebas a alguien que no es gay o que no es bisexual, por ejemplo, ¿no? La comunidad LGBT o la población LGBT, porque decirle comunidad es irnos quizá un poco más lejos, somos un grupo muy diverso y no estamos todos al mismo nivel de discriminación y al mismo nivel de marginación, porque, porque no somos parte, digamos, no somos un grupo cohesivo. Pues, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que dé más, que firme más cosas, ¿no? O que consiga más cosas para poder llegar a la candidatura? Pero cierro con esto. En el caso específico de Taurino, es un claro ejemplo de que no importa las trabas que le pongas, ¿no? Van a llegar porque quieren llegar porque tienen la bendición del partido político. Y fue lo que pasó aquí. Tenía la bendición del partido político y llegó a la candidatura eh, regalada y bueno, a lo mejor estoy hablando ya aquí de más al decir regalada, pero o sea, llegó porque se la dieron, porque estaba abanderada y ya. Y ahí sí no hay cómo te pelees con eso.
el ponerle trabas a ese tipo de candidaturas solo va a hacer más difícil las candidaturas de otros lugares donde no sea el caso. Y de personas LGBT, y vamos a terminar obstaculizando a personas LGBT que también se merecen llegar a ese lugar. Y bueno, pues ahora sí que voy a decir una estupidez, también se merecerán hacer sus tranzas en algún momento. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos que no, esa es la visión y la postura, ¿no? Justo hemos podido seguir también esta carrera en este ciclo, por así decirlo, en este periodo, lo que ha sido Jaime López Vela, ¿no? Que en cierto momento hemos visto que sí tenía como perfil, ¿no? De que iba a excluir en cierta forma a las identidades trans. Afortunadamente, por la presión que hicimos, se hicieron colectivas de mujeres trans, colectivos que son obviamente incluyentes, se toma en cuenta y se retoma la agenda, ¿no? Porque al final es parte del trabajo que se tiene que hacer y más en esta Cámara Alta, en la Diputación Federal, pero en lo local sí, o sea, desafortunadamente más bien fue haz de cuenta que a las personas que en cierto momento se tuvo, ¿no? Como perfiles que hasta una compañera que es de un partido que siempre ha estado gobernando a 70 años, ¿no? Estuvo gobernando Oaxaca, también tuvo como esa postura en un momento dado de que no se le permitió llegar a un escaño, hubo muchas trabas, hubo muchas situaciones en las que se vio inmiscuida y el reclamo venía de esa parte, ¿no? O sea, como visibilizar que aún no siendo de la comunidad LGBT podía llegar a ocupar este escaño y como ese llamado de atención, ¿no? Para las personas que en algún momento se tenía pues esta aspiración fuera un sueño roto, ¿no? Resquebrajado para justamente pues desanimar, ¿no? Esa situación. Algo que pues desafortunadamente trajo estas situaciones que justo han pasado acontecimientos como la desaparición de la compañera María Tzonatzin en Puebla y que no hay ningún posicionamiento político. Yo recuerdo en el 2018 con la diputada Inés Leal, que igual es un movimiento de izquierda, cuando desaparece una de las compañeras, pues el llamado fue tajante en un exhorto para las autoridades y para que se pusiera en la agenda, ¿no? De trabajo esta búsqueda a la compañera y también la búsqueda de justicia. Entonces, ahora en este tiempo excluyen, ¿no? A las personas que estamos como muy metidas en la cuestión del activismo y entonces simplemente ignoran la agenda, ¿no? Y le dan ahí su palmadita en la espalda a los compañeros que están en los activismos en la parte, digamos, del gobierno, ¿no? De izquierda, y pues prácticamente se van por la libre, pero sin mencionar estos atropellos. Es una cuestión, digamos, un poco paradójica, ¿no? De lo que se Pero ¿estás de vive acuerdo que el no mencionar y no traer esos temas a la agenda no debería nada más pesarle a quien llegó por esa acción afirmativa? Es una cuestión de qué poca madre de todos los partidos y de todos los políticos que tenga que haber una persona con un mínimo de decencia para que se hagan esas cosas. ¿Dónde está la decencia en los políticos actuales entonces? ¿Dónde está la decencia? Hayas llegado como hayas llegado, seas o no seas acción afirmativa. ¿Dónde está la decencia entonces de la clase política? Sí, hay una complicidad, ¿no? Implícita, Exacto. hay esta postura donde se protege, ¿no? Y también lo hemos visto a nivel federal, ¿no? En otros ámbitos, pero pues al final hay un atropello pues esta situación que pues veníamos impulsando, ¿no? Las personas de la comunidad LGBT y Oaxaca siendo pionera en muchas situaciones y que se expuso en su momento, ¿no? A los líderes, a las personas que estaban en ese momento pues al frente, ¿no? De estos organismos, al grado, bueno, de que se quitara la Dirección de Diversidad Sexual de Morena, pues, ¿no? Hablando ya explícitamente, y donde la representante a nivel nacional, Almendra Negrete,
pues simplemente se ha hecho omisa totalmente, ¿no? A pesar de que se le ha cuestionado, obviamente, las oportunidades que ha habido, pues simple y sencillamente ese tema no se toca, ese tema está concluido para esta persona y no representa ninguna problemática, ¿no? Entonces, pues vemos el tamaño de complicidad que existe y de posturas, ¿no? Políticas en donde pues se protege este tipo de situaciones. Así es. Pues ha sido un gusto el poderte tener, David. De verdad me fascina el que podamos tener estas interacciones, el que podamos conversar, plantear, ¿no? Estos puntos de vista. Seguramente habrá temas relevantes posterior a que se transmita este espacio, este programa y por supuesto el foro abierto y los micrófonos de textiles, texturas y transparencias para ti en el momento que lo decidas y por supuesto que nos quieras compartir todavía más de estas opiniones y de pues estas situaciones que al final pues es eso, ¿no? Ser objetivos en una comunidad que ha sido vulnerada, en una situación que pues al final deberíamos cobijar, ¿no? Las personas que estamos al frente. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que me invites de nuevo y pues síganme, Altavoz LGBT, en todas las redes sociales. Ahí nos van a encontrar y pues muchísimas gracias.